Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este encuentro virtual a través de la plataforma Zoom con el intendente Alfredo Francolini y la directora, la jefa del área del Nodo Epidemiología de Concordia, la doctora Fabiana Leiva. En este encuentro realizaremos una evaluación sobre la situación de la pandemia de coronavirus COVID-19 en la ciudad y las medidas a implementarse a partir del día de la fecha. Les solicitamos a todos que mantengan en silencio sus micrófonos y equipos de audio. Las consultas serán recepcionadas a través del chat y serán leídas por integrantes del equipo moderador del área de comunicación, del equipo de comunicación del municipio. Así que comenzamos entonces cediéndole la palabra para iniciar al intendente Alfredo Francolini. Alfredo, comenzamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar. Hoy estamos ingresando en una nueva etapa de la pandemia y es importante que estemos preparados para lo que viene. Durante 7 meses pudimos retrasar y contener la circulación del coronavirus en nuestra ciudad. Esto nos permitió prepararnos, concientizar y fortalecer el sistema de salud. Todo el Comité de Emergencia Sanitaria hizo un gran trabajo. Los controles en los accesos cumplieron sus objetivos, los operativos de la ciudad, los de los fines de semana, el trabajo en equipo con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas federales, el apoyo del juzgado federal, el respaldo de la fiscal Josefina Minata, la colaboración de la Cruz Roja, el trabajo de los promotores de salud, el equipo de la sala de situaciones, funcionó y dio resultados. Y resultados positivos. Es por esto que quiero agradecerles por todo lo que hicieron, por la vocación de servicio y el enorme compromiso demostrado en estos días. La estrategia de contención en la primera etapa fue exitosa. Todos hicimos un gran trabajo en equipo para lograr que la ciudad fuera recuperando su movimiento bajo una situación sanitaria controlada. Hubo mucha responsabilidad y solidaridad por gran parte de los concordienses. Pero también nos jugó en contra la irresponsabilidad de algunos que casi nos llevó al borde del colapso del sistema sanitario. Todo esto quiere decir que cuando empezó a crecer la curva de contagios, el único camino posible era reducir el movimiento en la ciudad para disminuir la circulación del virus. En ese momento, desde Nación, nos pedían el paso del DISPO al ASPO, al aislamiento social preventivo y obligatorio, que significaba ni más ni menos que cerrar algunas actividades comerciales, suspender las actividades deportivas, religiosas y recreativas, y también restringir completamente el movimiento en la ciudad. Nosotros elegimos volver a confiar en Concordia y en su gente. Decidimos no pasar al ASPO y tomar medidas para que el movimiento disminuya sin perjudicar la actividad económica. Hablamos con el Centro de Comercio, con la Asociación Hotelera, con los gremios, con los productores, con las instituciones y con cada uno de los actores sociales de la ciudad y consensuamos que todos teníamos que hacer un esfuerzo para bajar la circulación y frenar al virus. Se acordó con el Centro de Comercio realizar un cambio a los horarios de atención al público, considerando el horario de corrido como la mejor opción. En principio, de 10 a 18, y luego, a pedido de la misma institución, se modificó de 8 a 16. Lo importante era evitar el ida y vuelta de la gente para trabajar 2 turnos y pudimos lograrlo, así como también disminuir en gran medida el movimiento en los horarios nocturnos. Durante 7 meses se logró retrasar la circulación del virus en la ciudad. De la misma manera, cuando los casos aumentaron, con algunas restricciones, pudimos entre todos aplanar la curva de contagios. Para explicar mejor todo esto, vamos a ver una gráfica. Bueno, lo que estamos viendo acá en esta gráfica es justamente el aumento del número de los casos. Si ustedes ven, cuando comenzamos el mes de noviembre, teníamos alrededor de 20, 25 casos. Y el día 12, que fue cuando iniciamos estas medidas, nosotros tuvimos un total de más de 80 casos.
Eso, por supuesto, que nos obligó a tomar estas medidas que fueron consensuadas, como ya lo dijo el señor intendente, y como ustedes ven, en los días siguientes siguieron aumentando, por supuesto, el número de casos hasta llegar a aproximadamente 120 casos, pero eso era también esperable porque, por supuesto, necesitamos de algunos días previos de contagio para poder manifestarse después la enfermedad. Estos son los días de diagnóstico de la misma. Como ustedes ven, a partir de ahí comenzó a bajar la curva, y lo que estamos viendo en estos últimos días, sobre todo en esta última semana, es que el número de casos se mantiene alrededor de 50 casos diarios. Algunos días hemos tenido 52, otros días hemos tenido 51. Todo esto con la reasignación de los casos de otras ciudades, también de algunos que ya han sido diagnosticados previamente, y entonces eso ha requerido de que tengamos que ajustar algunas cifras. Si vemos la edad de los pacientes que han sido afectados, ustedes ven que entre 31 y 40 años tenemos un 26% de estos casos, y 21 a 30 años el 21%, lo que nos da que casi el 50% de los casos son en la franja etaria entre los 21 y 40 años, lo cual también es esperable porque entre los 21 y 50 años es la gente que tiene más circulación, porque es la edad productiva, porque son los que también salen y tienen reuniones sociales. La próxima, por favor. En cuanto al sexo, no hay mucha diferencia. Estamos viendo una leve preponderancia en las mujeres con respecto a los varones, pero suponemos que eso también tiene que ver con que nuestra población es un poco más abultada en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y a su vez lo que podemos decir es que la duplicación de casos, cuando nosotros tomamos estas medidas, que créannos, fueron sumamente dolorosas de tomar, porque lo que nosotros no queremos es justamente encerrar nuevamente a la población, y entendemos perfectamente que todos estamos pasando por un periodo de mucho cansancio y de mucho hastío, pero la duplicación de casos era de 9 casos por día, y actualmente pudimos bajarlo a 20 días la duplicación de estos casos. Entonces, eso lo que nos indica es que realmente cuando circula menos gente, por cuestiones obvias, estos casos disminuyen, y la duplicación también aumenta en el número. También algo para reflexionar es que actualmente tenemos un nivel de ocupación de camas críticas en nuestro hospital Mas Bernat del 50%, pero ustedes también fueron partícipes de la noticia de que a fines de la semana pasada teníamos aproximadamente entre 90 y 100% de ocupación, lo cual nos trajo una real preocupación. Así que nuestro anhelo es que justamente sigamos comportándonos así, que sigamos manteniendo este nivel de contagios, o si lo podemos disminuir, obviamente sería para nosotros una real buena noticia, y que nuestra ocupación de camas también se mantenga en estos niveles para poder brindar a toda la población que lo necesita el servicio que necesita y en el momento que se necesita. Así que sigamos poniendo nuestro esfuerzo. Bueno, lo que todo esto nos enseña es algo muy simple de entender, ¿no? Si somos responsables y nos cuidamos, los casos bajan y el sistema de salud funciona bien. Si los casos son pocos y el sistema sanitario puede contenerlos, la ciudad puede seguir en marcha con las actividades económicas en recuperación y sin volver atrás. Esto significa, una vez más, que la responsabilidad social y el compromiso individual de cada concordiense es clave para la etapa que viene. No vamos a desatender ninguna de las obligaciones del Estado. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero en la etapa que viene, lo más importante es el compromiso y las decisiones que cada uno tome para cuidarse y cuidar al otro. Finalmente, quiero informar a la comunidad
que decidimos flexibilizar los horarios de actividades en las siguientes franjas horarias. Los comercios de ventas de alimentos, como los supermercados, panaderías, despensas y similares, de 7 a 22. Los comercios del rubro gastronómico de 7 a 1. Los kioscos y drugstores de 7 a 24. Los comercios mayoristas y minoristas dentro de la franja horaria de 7 a 21. Las agencias de loterías y quinielas de 7 a 21. Las galerías comerciales de 8 a 21. Las peluquerías, salones de bellezas y anexos también de 8 a 21. Las actividades deportivas y recreativas, incluidos los gimnasios, los clubes, los natatorios y espacios similares, de 6 a 22. Además, se va a modificar el horario de la restricción de la circulación nocturna, que antes lo teníamos de 1 a 6 de la mañana. Esto va a ser con colaboración de las fuerzas policiales y federales, de 2 a 6 de la mañana. Los equipos afectados a los accesos se dispondrán estratégicamente en otros sitios de la ciudad, de acuerdo a las nuevas necesidades. Sobre este último punto, quiero hacer un especial agradecimiento a toda la gente que estuvo trabajando en los controles, que aguantaron lluvias, días de frío y calor, muchas veces el maltrato y la ingratitud de algunos. Así como también quiero agradecer al personal municipal y de la Fuerza de Seguridad que hicieron operativos y controles trabajando en cualquier momento del día y principalmente durante los fines de semana. También quiero agradecer a los equipos de salud, de los centros de salud y hospitales, por su dedicación diaria, por seguir trabajando como el primer día en forma sostenida, a pesar del cansancio y el desgaste. Es importante entender que estas flexibilizaciones se pueden adoptar gracias a los decretos y a las restricciones que mantuvimos vigentes hasta hoy y permitieron descender la curva de contagios, como lo vimos recientemente. Sin embargo, la pandemia no pasó. Seguimos con circulación comunitaria. Estamos tratando de avanzar aún en situaciones de pandemia. Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos. Entiendo que es difícil, que estamos cansados, que se aproximan las fiestas y todos tenemos ganas de compartir con nuestros seres queridos. Es por esto que tenemos que sostener las reglas de conducta, como mantener las distancias, usar el tapaboca, higiene de manos, etc., para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. Confío en la responsabilidad y solidaridad de todos los concordienses. Les agradezco muchísimo el esfuerzo que todos están haciendo. Tenemos que seguir así, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando de nuestras familias para que podamos salir adelante. Muchísimas gracias a todos. Bien, luego de la exposición principal del intendente Alfredo Francolini y de la doctora Fabiana Leiva, a continuación procederemos a la lectura de algunas de las consultas que los medios de prensa y los periodistas que participan del encuentro están realizando a través del chat. El equipo moderador del municipio va a leer esas consultas y también van a realizar algunas otras consideraciones al respecto. Debemos acotar también que se encuentran participando del encuentro otros integrantes del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria, médicos que forman parte del equipo sanitario que está trabajando con la pandemia, responsables de fuerzas de seguridad, en definitiva, integrantes del Comité Operativo de Emergencia. Lo que solicitamos en la realización de las preguntas es la correspondiente identificación del periodista del medio y a quién está dirigida la consulta. Buenas tardes nuevamente. Reiterar lo que señalaba Luis Santana. Aquellos que quieran realizar preguntas, déjenlas en el chat. La idea es contestar todas las preguntas. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Sergio Fischer de Paraná dice, teniendo en cuenta que el gobernador, ¿cuándo plantean el retorno de la misma? Si van a seguir solicitando el PCR para el ingreso. También otra de las preguntas, Maximiliano Masud, pide más información para comprender cómo ha sido la evolución estadística respecto a al tiempos de duplicación de casos, una explicación un poquito más detallada de eso, de lo que ha sucedido sobre todo en los últimos
25 o 30 días en la ciudad. Bueno, también Marlene de Vía Concordia dice, ¿se mantienen los controles en los accesos? Es otra de las preguntas. Y José Luis Godoy, de 7 páginas, pregunta cuáles son las medidas básicas, teniendo en cuenta que el 4 de diciembre se inicia la temporada de invierno en la provincia de Entre Ríos, como fue anunciado días pasados. Hay otras preguntas, antes de seguir leyéndolas a todas, damos la oportunidad de que el intendente o la doctora puedan explayarse sobre estos temas. Muy bien, vamos. Primero, a ver, los controles, la gente que estuvo trabajando hasta ahora en los controles, en los accesos, se va a readecuar, va a tener una refuncionalidad de otros tipos de controles referidos a la pandemia en lo que es el ingreso en el interior de la ciudad. Por ende, no se va a pedir PCR para ingresar a la ciudad, así que eso es una de las preguntas aclaradas. La duplicación. Sí, en cuanto a la duplicación de casos, nosotros decimos que de 9 días, en realidad, pero en el momento en que nosotros tomamos las medidas, ustedes ven que en el mes a fines de noviembre y en el mes a fines de octubre, perdón, y en el mes de noviembre venían subiendo el número de casos diariamente. Eso indica que si vienen en ascenso, los días de duplicación se vienen achicando. Ahora nosotros, no es que todavía no terminó este mes, pero nosotros se hace una proyección de cuánto se demoraría para tener, con este nivel que tenemos de números diarios, para cuánto demoraríamos en tener exactamente el doble. Es un cálculo estimativo y nosotros lo que estamos diciendo es que en esta proyección el cálculo es de 20 días para aumentar al doble de lo que la duplicación de los casos que tenemos actualmente. Eso nos está indicando que se contagia menos gente diariamente. Eso es lo que lo que tenemos que transmitir. Otra pregunta era, no me acuerdo de lo que... Bien, reiteramos algunas de las consultas que tal vez no hayan sido respondidas. Si no, pasamos directamente a otra pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta de Guillermo Acosta de los Entre Ríos. Dice, el intendente dijo que estaban los controles de accesos, que los que estaban en los controles de acceso serán reubicados en otros lugares estratégicos. Ergo, ¿no habrá más controles en los accesos? Es la pregunta. Guillermo Pérez, del Diario de Noticias, una pregunta similar. Pregunta, ¿se levantan los controles en los accesos? Desde AMA Todo es Posible, Radio Pop Concordia, nos preguntan si se reabrirá la actividad turística el 1 de diciembre en la ciudad. ¿Habrá control a los turistas? Rodríguez pregunta, bueno, ¿cómo se está planificando llevar adelante la organización y protocolos de lo que tiene que ver las actividades de medidas que habrá que tener en cuenta? Caterina Rodríguez, de Real Noticias. Vamos a ir contestando de 2 en 2 o de 3 en 3 para facilitar la elaboración de la respuesta, porque por ahí, si hacemos varias, me aportaba acá Fabiana que se les puede pasar a responder a alguien. Así que vamos respondiendo y Juan Pablo, Cande, fíjense ustedes si por ahí ha quedado algo pendiente de lo que ya se preguntó, lo reiteramos, no hay problema. Lo de los accesos, bueno, yo lo expliqué mientras hacíamos la exposición, iban a tener una refuncionalización, todo lo que estaban en los accesos, en los controles, así que va a haber, dentro de los controles internos van a estar trabajando ellos, que es el mismo personal con que estábamos actualmente. Y por ende los controles se van a levantar. Después creo que las dos preguntas primeras eran muy similares. La tercera me parece que era sobre las medidas que se van a hacer a partir de, creo entender porque se cortaba, si era por la cuestión de turismo. Nosotros hay varias medidas que estamos trabajando. Creemos que, así como nos reunimos diariamente, el Comité de Emergencia evalúa permanentemente los protocolos y también entre ellos estamos trabajando para habilitar también lo que es el turismo junto con la provincia el 4 de diciembre, pero que también sabemos que vamos a tener que convivir con el turismo y por eso pedimos la responsabilidad
individual con el turismo y con la pandemia, y por eso pedíamos y quisimos que con estas medidas, con estas restricciones que tuvimos que realizarlo con el comité de emergencia, y no les gustó, pero que realmente fueron necesarias, bueno, bajar los casos para poder encontrar un mes de diciembre con mayor actividad de la que estamos teniendo. Bien, ¿había otra consulta? No me acuerdo. No, bueno, pasamos, Juan Pablo Cande, repasemos si tienen una o pasamos a la siguiente en el caso de que hayan sido respondidas todas. Han sido respondidas todas, inclusive varias de las preguntas siguientes. Por ejemplo, Claudia, el programa Una Mañana por Delante, nos pregunta, bueno, ¿cómo van a ser las actividades justamente a partir del 4 de diciembre, con que se retoma la actividad turística y con la apertura de la terminal de ómnibus? ¿Qué protocolos, qué cuestiones específicas va a haber? Mónica Saavedra nos pregunta qué va a pasar con la habilitación del transporte interurbano en la ciudad. Bueno, hay muchas preguntas, pero que están relacionadas justamente con esto, ¿no? Las actividades, cómo a partir del mes de diciembre, qué protocolos o qué acciones se van a llevar adelante respecto a la actividad turística. Guillermo Pérez, de Diario Noticias, una pregunta puntual, que es un tema que no se había abordado. Dice que está prevista la habilitación de piletas en clubes y colonias de vacaciones. Y Horacio Osorio, de Diario Río Uruguay, nos pregunta a partir de ahora cuáles son los requisitos para una persona sin domicilio en Concordia que pueda ¿cuáles son los requisitos para una persona que no tiene domicilio en Concordia ingresar a la ciudad? Bueno, relacionado también con los controles, ¿no? Voy a empezar de atrás para adelante. A ver, los requisitos para las personas que van a ingresar a Concordia, al no tener los controles, las personas pueden ingresar normalmente. Lo que tenemos que cuidarnos es nosotros a seguir trabajando con mucha prevención, exigir a los propios concordienses y a los que nos visiten a que usen el tapaboca y que también hagan la misma prevención que estamos haciendo nosotros. Pero exigírselo como ciudadanos, que nos respeten, nos respetemos entre todos, entre los concordienses y entre quienes nos visitan. Alguien preguntó sobre las piletas, es algo que trabajamos ayer hasta última hora, se va a seguir trabajando los protocolos, seguramente se van a habilitar con los protocolos que han mandado, porque muchos han mandado protocolos, así que bueno, se está trabajando en esos protocolos y va a haber habilitación de las piletas, también va a haber habilitación de las termas y también, para alguien que preguntó, el transporte interurbano, la terminal de ómnibus, va a comenzar a funcionar a partir del 1 de diciembre en toda la provincia de Entre Ríos, incluido nosotros. Bien, Fabiana, ¿algo para aportar? No. Okay. No me... Bueno, Juan Pablo Cande, la preocupación del intendente era que por ahí nos estuviera quedando pendiente alguna pregunta, pero me parece que todas tienen más o menos temáticas o ejes similares. Así que, bueno, repasamos algunas si ha quedado pendiente o si no pasamos a la siguiente consulta. Hacemos la aclaración también que por motivos de agenda y de otros compromisos, tanto del intendente como de la doctora Leiva, vamos a recepcionar algunas preguntas más y después daremos por finalizada esta conferencia. Debemos decir también que se está emitiendo en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Concordia, así que todos podrán repasar los diferentes contenidos y aspectos desarrollados en este encuentro. Siguiente pregunta entonces, o repaso de alguna que haya quedado pendiente. Sí, hay varias preguntas más, pero todas giran sobre los mismos ejes, justamente cómo se modifica la situación a partir del levantamiento de los controles, los accesos, y muchas que tienen que ver con la cuestión turística, ¿no? Por otro lado, Carlos Fulladosa, de Radio 24, pregunta ¿cuándo creen que se abrirá el paso fronterizo de Salto Grande, el ida y vuelta por el mismo puente? Es una pregunta de otro orden, distinta a la que se venían respondiendo. Y, Bien, Juan Pablo, perdón, vamos a ir de una en una. Bueno, entonces vamos con la de Fulladosa, que fue la última. A ver, la última era la del paso fronterizo. ¿Cuándo está previsto o se sabe si es que hay información que se puede abrir el puente Salto Grande? Nosotros desde hace varios meses hemos solicitado justamente a Cancillería y al Ministerio del Interior la apertura del paso fronterizo. Primeramente era para las familias que en forma mixta estaban en pareja con argentinos y uruguayos, y algunos vivían en Concordia y trabajaban en Salto, o al revés.
y lo hemos solicitado. Desde ese entonces no dejamos de solicitar la apertura. Por lo visto, por lo que hemos leído, no tuvimos ninguna contestación por parte del Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Por lo que tenemos entendido, por lo que hemos leído hasta ahora, la República Oriental del Uruguay no ha dado ninguna señal de apertura del puente. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Hacemos 2 consultas más, 3 consultas más y finalizamos la conferencia. Pero vamos de una en una. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Flavia Matassi. Dice, ¿se abre el turismo el 4 del 12? Repetimos esa, Cande, por favor. No se nos escuchó. Sí, Sí, muy bien. vamos a Volvemos a reiterarla. repetir entonces. Sí, la pregunta de Flavia Matassi dice, ¿se abre el turismo el 4 de diciembre? ¿Con qué capacidad en los hoteles en la ciudad de Concordia? Se va a abrir el turismo con el 100% de capacidad. Por supuesto que siempre apelando a la responsabilidad. Lo que nosotros charlábamos ayer era que en realidad no vamos a poner topes en cuanto a la capacidad de cada uno, sino que es la responsabilidad de cada uno de los propietarios y de los empresarios del sector hotelero, quienes deben, por supuesto, ir organizando su tarea. Pero sí hay protocolos, como los hay en todos los lugares públicos, en lugares comunes, para el manejo de la gente. Que cada uno de los hoteles o de los complejos deberemos ir charlándolo y viéndolo en particular, porque cada uno tiene capacidades diferentes, no es lo mismo cabañas o departamentos o hoteles, entonces cada uno se van a ir viendo en particular de acuerdo a la capacidad que tenga. Bien, siguiente consulta entonces, o querías... No. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay otras preguntas, pero que tienen que ver con que ya que han sido respondidas, que tiene que ver con los controles y otras relativas al funcionamiento de la terminal de ómnibus. Sí hay pruebas, sí de la plataforma vacacional, también relacionado con la cuestión turística. Estas son preguntas que quizás la van a responder en las próximas horas o en los próximos días del área de la Secretaría de Turismo con más precisión y justamente quizás más detalles respecto a lo que se viene trabajando desde el municipio junto a la actividad privada para una vuelta a la actividad. A ver, con respecto a lo del turismo, lo de la plataforma vacacional o lo de la plataforma que va a adaptar la provincia, que creo que la va a readecuar, y también muchos me preguntaban por mensaje hoy de mañana si íbamos a exigir el seguro. Bueno, esto era desde el Ministerio de Turismo de la Nación, se lo está pidiendo, y también desde el Ministerio de Turismo de la provincia. Así que también esta situación hay que ver cómo se la implementan, y seguramente en todos estos días, junto con el comité local, pero junto con el comité también provincial, seguramente vamos a tener un poco más de directivas claras como está. Para redondear, quiero decirle que en los controles nosotros hemos tenido varios vehículos, porque hay gente que pregunta cuál fue la efectividad de los controles. Bueno, por ende decimos que durante 7 meses y medio, realmente los controles hicieron que el virus tenga una circulación menor en la ciudad y que se retrase el ingreso. Nosotros hemos tenido un promedio de 700 vehículos rechazados sin ningún motivo para ingresar a la ciudad, más que con el motivo de salir de los lugares donde estaban ellos, que eran de circulación comunitaria, y que sus familiares o vecinos muy cercanos estaban con coronavirus y venían a lugares de amigos a parar en sus viviendas, algunos compañeros de estudios de distintas facultades, de Rosario, de Santa Fe, algunos de Buenos Aires, y venían aquí justamente para estar más tranquilos por el miedo que tenían. Eso para nosotros fue muy positivo también, porque a pesar de que varios de nosotros, de los propios concordienses, hemos ido a lugares de circulación comunitaria
y no hemos venido a hacer justamente lo que necesitábamos que todos hagamos, después de venir lugares de circulación comunitaria, que hagamos el aislamiento para no contagiar. Bueno, después del séptimo o octavo día nos dimos cuenta que teníamos algún síntoma, nos hisopamos, dimos positivo y mientras tanto contagiamos a varios en la ciudad. Y esto es uno de los principales porcentajes que tenemos estadísticos en la sala de situaciones que realmente hace al comportamiento de cada uno de nosotros también. Y por último, decirle que, nosotros estamos trabajando permanentemente. Sabemos que, como dije hoy, el mes de diciembre, un mes que esperamos todos, por las fiestas, por la actividad comercial, que realmente tiene una apertura mayor y el movimiento económico es más importante, y sobre todo para aquellos comercios minoristas que están en la ciudad, y que necesitamos nosotros también que se reactive la actividad económica aún más de lo que se viene reactivando mes a mes. Entonces lo que necesitamos es justamente lo que pedimos muchos, es la conciencia social, la responsabilidad individual, para que todos llegamos a un diciembre mucho más tranquilo de lo que hoy estamos teniendo. Y con esto que explicaba la doctora Fabiana Leiva, a quien agradezco que esté acompañándome aquí, justamente con estas medidas que se tomaron, por más que sean antipáticas, los resultados del aplanamiento de la curva para nosotros ha sido muy importante para tomar esta decisión. Así que a todos, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos que hayan participado de este encuentro. Hay otras consultas que seguramente serán derivadas a los funcionarios correspondientes, quienes realizarán entrevistas con los medios en las próximas horas y en el transcurso de la implementación de las medidas. Así que ya en el cierre del encuentro vamos a pedirle, intendente, qué es principalmente lo que usted quisiera decirle a los vecinos y vecinas de Concordia, qué es lo que la concordiense tiene que tener fundamentalmente en cuenta, qué es lo prioritario, lo más importante en esta etapa que estamos ingresando ahora. Principalmente, reiterar lo que dije recién, es justamente el cuidarnos, el cuidarse individualmente y cuidar a los demás, tener todas las prevenciones que la venimos sosteniendo hace muchos meses, que no solamente todo lo que es la parte del comité de emergencia la viene repitiendo, sino hasta los mismos medios, a todos ustedes, agradecerles que lo hayan ido difundiendo y que realmente nos han prestado la máxima colaboración para decir las medidas de prevención, seguir sosteniendo que la única manera de no contagiarnos es prevenirlo, de tomar este distanciamiento de prácticamente 2 metros, de usar el tapabocas, de higienizarnos permanentemente las manos, y justamente en la responsabilidad individual que hablaba recién, en la responsabilidad colectiva va a depender mucho de la cantidad de casos que tengamos. Ojalá no solamente sigamos con esta curva casi en una meseta, con este contagio casi en una meseta, sino que sigamos con una reducción y pasar momentos más tranquilos. Hoy, en base a esta cantidad de contagios que tenemos, que se han reducido y bastante, nosotros esperamos reducirlo aún más todavía. Así que nuevamente a todos, muchas gracias y apelamos a la responsabilidad de todos. Bien, muchas gracias a todos por haber participado de este encuentro. Sigamos cuidándonos, cuidemos a nuestras familias. Muchas gracias y buena jornada para todos.